Vamos a hablar esta noche cómo corregir o disciplinar a los líderes, a los ministros, que no es muy diferente de cómo se disciplina a un laico, un hermano de la congregación, un integrante del cuerpo de Cristo, pero hay algunas cositas que son diferentes y tenemos que aprender. Vamos a hablar un poco de la disciplina. Hemos hablado el discipulado del 2024 sobre la disciplina, y el que no lo vio lo puede buscar. En mi canal de YouTube están todos los videos y le va a ser de mucha bendición. Hermanos, no puedes construir alto si no cavas profundo. Eso es una de los pensamientos que nosotros tenemos que entender. No podemos entonces construir alto si no cavamos profundo. En la Torre de Babel ellos solo construían hacia arriba, pero no cavaron hacia abajo, o sea, estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Y de qué me sirve a mí hacer algo muy alto si no tengo profundidad, si la casa no está sobre la roca? Y la disciplina es muy importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a construir profundo, como la palmera, primero hacia abajo y luego hacia arriba. Queridos, vemos hoy, hermanos, y muchas veces quizás nos podamos sentir tentados de querer construir solo hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque construir solo hacia arriba se llega más rápido, pero no más lejos. Entonces ese es el punto. Pero la idea no es construir hacia arriba solamente, sino hacer una buena base, un buen cimiento, porque ese es el diseño de Dios, lo vemos en su palabra. Ahora, hermanos, vamos a hablar de la disciplina, y yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de la disciplina. Aunque la disciplina, hermanos, es necesaria dentro de la iglesia y es según la doctrina o los principios bíblicos, hermanos, tenemos que tener disciplina dentro de la iglesia. Dios habla de la disciplina. Ahora, esto suele traer diversos problemas a nivel espiritual, a nivel relacional o organizacional, o sea, de la organización. Hermanos, algunos creen de que es muy fácil para un padre espiritual, para un pastor o para un apóstol. No, tendría que haberlo disciplinado, tiene que tomar medidas, tiene que disciplinar. Sí, es verdad. Compartimos este pensamiento de que la disciplina hace bien, y por eso vamos a hablar en esta noche sobre la disciplina, y es importante la disciplina dentro de una casa. Pero muchas veces la iglesia juzga al padre de la casa o al pastor. Repito, cuando hablo del padre hablo del líder que tiene que tomar la medida, sin saber o conocer los principios bíblicos de la disciplina. O sea, no es que uno disciplina y corta cabeza y bueno, para que aprenda. No es tan así. La disciplina, hermanos, ustedes conocen la palabra que nos habla de que cuando se sembró cizaña en el campo, ¿qué dijo el padre? No vamos a... los empleados dijeron, vamos a arrancar la cizaña. Dijo, no, dejen que crezcan juntos la semilla buena, el trigo y la cizaña, no sea que por querer arrancar la cizaña se pueda arrancar el trigo. Y esto es lo que pasa. O sea, para nosotros los que estamos al frente, los pastores, el apóstol, hermanos, decir vos te quedás en disciplina, te sentás, se terminó, no sería muy difícil. El asunto es de que nosotros no queremos arrancar por arrancar la cizaña, arrancar el trigo, y por eso tenemos que hacerlo en conjunto, en comunión, en fe con el Señor. Y esto es lo que vamos a hablar en esta noche. Y por sobre todas las cosas, enseñar a la iglesia lo que es la disciplina. ¿Sí? Porque no se puede disciplinar si antes no se dice que se va a disciplinar cuando alguien haga algo que merece disciplina. Y también cómo se va a disciplinar. Nosotros vemos que desde la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, en el huerto del Edén, Dios, cuando habla de la disciplina, no disciplina a Adán y Eva cuando los saca del huerto. Los disciplina cuando les dice, de este árbol no pueden comer, y de este árbol sí pueden comer, porque allí comienza la disciplina, en la enseñanza. El asunto es que muchas veces
Hermanos, los hermanos son, digamos, difíciles de poder enseñarles porque no están donde se enseña. ¿Comprende? Muchas veces este tema, la disciplina, no se habla en un culto de fin de semana porque va gente nueva, gente que va a buscar, que va herida, que está lejos del Señor, que necesita una palabra. Esto se habla aquí, en este ámbito. El asunto es que muchas veces no todos se esfuerzan para estar. Entonces, debemos conocer los principios bíblicos de la disciplina para poder entender cómo funciona. ¿Qué sucede cuando se toma una disciplina? Esto usted debe saberlo y es importante que lo tengan en cuenta los pastores, los ministros que me están escuchando, que están aquí en este discipulado. Hermanos, que uno de los puntos importantes de la disciplina es que va a traer opiniones divididas, ¿sí? Escuche bien eso, opiniones divididas. Entonces, cuando vamos a tomar la disciplina, muchas veces pueden surgir, estos son los problemas, por llamarlo así, que pueden darse cuando se toma una disciplina. Y una de lo que puede suceder es que haya opiniones divididas. ¿Qué significa esto? Que algunos miembros de la congregación pueden apoyar la disciplina cuando un padre espiritual disciplina a alguien, mientras que otros la ven como injusta o excesiva. ¿Por qué? Porque no se entendió la disciplina. No todos tienen la madurez para entender los beneficios de la disciplina. No todos. Entonces la gente que está inmadura, la gente que por ahí es nueva en el camino del Señor, que no entiende los principios, que la disciplina es un principio bíblico, es un diseño de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo puede tomar como injusto. ¿Sí? ¿Por qué disciplinan a mi ser querido? O sea, la gente que no tiene nivel espiritual nunca va a ver la disciplina como algo bueno. Entonces se generan opiniones divididas dentro de la iglesia, y cuando hablamos de opiniones divididas ya comenzamos a tener un problema dentro de la congregación. ¿Qué más? El banderismo. Algunos toman partido a favor o en contra de quien fue disciplinado, ¿sí? Creando facciones entonces dentro de la congregación, ¿sí? Un grupo está a favor que se haya disciplinado, otro está en contra. No, sí, la verdad que ese merecía disciplina. Dentro de nuestra congregación no hacemos como antes, que usted sabe que antes cuando se iba a disciplinar a alguien se lo hacía poner en pie en medio de la congregación y se decía: el hermano Juan, el hermano, Diego, el hermano quien sea, póngase de pie y va a ser disciplinado porque, anduvo en el baile, porque estuvo en adulterio, en fornicación con el hermano, Diego, con la hermana Jacinta, voy a decir cualquier nombre, así nomás. Entonces, y se decía, ¿sí? O el hermano fue al curandero fulano de tal, y los hermanos lo vieron, y se decía públicamente. Nosotros no tenemos esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque sinceramente yo creo que eso ya se transforma, o sea, dentro de la congregación hay hermanos, como vuelvo a decir, no están maduros para poder manejar eso, y después se transforman en chusmeríos, comienza a todo el mundo contar y al final se le hace mucho daño a la persona a quien se quiere, y voy a decir esta palabra que muchos no la entienden, a quien se quiere ayudar con la disciplina. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque el inmaduro nunca va a pensar esto. El inmaduro nunca va a pensar: me están ayudando con la disciplina. Los familiares, el banderismo, los familiares del disciplinado, son pocos los que son maduros. Van a decir: me están ayudando le están ayudando a mi ser querido, sea mi hijo, sea mi pariente, mi yerno, mi papá, mi mamá, mi nuera, con la disciplina. No todos piensan de esa manera. El apóstol lo está ayudando con la disciplina. ¿Me entiende? Entonces, comienza a haber facciones dentro de la congregación. Y eso se torna tedioso el fin de semana en el próximo culto. Un grupo está por acá, otro grupo está por allá. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tratamos de guardar. No queremos que todo el mundo se entere cuál fue el problema. Pero de eso vamos a ver más adelante, porque dentro de la misma disciplina y el tiempo de disciplina
también tiene que ver con la medida en que el error de la persona salió a la luz, pero lo vamos a ver más adelante. Hoy no creo que terminemos, pero vamos a ir viendo por parte. ¿Qué más? Cuando se ejerce la disciplina, muchas veces se genera rebeldía o endurecimiento de corazón. O sea, no es esa la intención, pero vuelvo a repetir, lo voy a decir muchas veces, la persona inmadura cree que la disciplina es una bronca que se ejerce sobre una persona. Porque a mí muchas veces, yo lo he escuchado y he visto a personas que cuando me han dicho de algo, de alguien para disciplinarnos, no lo dijeron con dolor. O sea, porque una cosa es que alguien venga y te diga, mira, apóstol, te sabe, lamentablemente yo al hermano, la hermana fulana, yo lo vi en tal lugar, lo vi haciendo cosas que no debe hacer, y sé que usted va a tener que tomar una disciplina, quizás lo va a tener que hacer, no sé, pero yo vengo a contar, aunque me duele que tenga que estar. No, muy pocos. O sea, uno comienza a ver la espiritualidad, el nivel de madurez de quien te lo dice. Entonces, pero algunos, no, hay que disciplinarlo, usted tiene que disciplinar a esa persona, no puede dejarlo así. O sea, es como que se gozan, no sé si me está entendiendo. Sobre todo alguien que por ahí que no lo traga dentro de la congregación. Entonces, la disciplina puede generar rebeldía o endurecimiento de corazón, porque cuando disciplinas a un inmaduro, ¿qué podés esperar? ¿Comprende? Entonces la persona disciplinada puede reaccionar con resentimiento, abandono de la iglesia, o se puede alejar de la fe, se puede alejar del Señor. Y lo que estamos viendo hoy, gente que se va en disciplina y se va a congregar en otra iglesia. Una persona que está en disciplina no se puede ir a congregar a otra iglesia, tiene que pasar la disciplina primero en su congregación, esperar que se levante la disciplina y después recién hablar con su padre espiritual, mire, por este motivo, por el otro, no sé cuál sea, voy a irme a otra congregación. Pero cuando nosotros recibimos a alguien en disciplina, entonces nosotros tenemos que preguntarle al pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo viene esta persona a la congregación? ¿Sí? Porque, hermanos, cuando alguien se lo pone en disciplina y se va a otra congregación y el otro pastor lo recibe como la blanca paloma, entonces, ¿qué sucede? Eso le hace mal a la persona y a la iglesia donde va, no a la iglesia de donde se retiró, sino a donde se va. ¿Por qué? Porque no lleva bendición. Bien, entonces vamos a mirar ahora Gálatas 2:11 y vamos a ver allí un acontecimiento, Gálatas 2:11, que dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que él tuvo que resistir cara a cara. Esto es una palabra muy fuerte a Pedro, y Pedro no era cualquiera, hermano. Usted sabe quién fue Pedro, uno de los apóstoles más potentes que tuvo el Señor. Pero dice la palabra del Señor que tuvo que ser resistido cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. Y si bien aquí estamos hablando, fíjese que ni siquiera estamos hablando de un pecado, estamos hablando de un acto de legalidad, porque Pedro algunas cosas, quería aplicar con respecto a la ley. Cuando se juntaba con los judíos, quería judaizar, y cuando estaba con los gentiles era una cosa, y entonces su mensaje con sus hechos no coincidían. Entonces va a ser confrontado por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Claro, Pedro, te juntás con los judíos y querés imponer prácticas que vos sabés que la palabra ya no exige para los gentiles. Querés conformar a los fariseos. No. Entonces fue confrontado cara a cara. Y acá nosotros vemos de que un liderazgo, ¿sí? Debe ser confrontado cuando está actuando mal. Debe ser confrontado. No es que porque sea un ministro ya, un líder, no se le puede decir nada. No es así. Entonces, Pablo dice, le resistí cara a cara. O sea, no fue que bueno, le mandó un mensajito de texto, le mandó un audio, mirá, Pedro, me parece que no estás haciendo bien. No, acá se lo ve a Pablo firme. La palabra resistir, del griego andisestimi, que significa pararse en contra.
Esto es muy fuerte. Estamos hablando de dos apóstoles, y dice que uno se le paró, Pablo se le paró y dijo, no, acá te pongo la mano en el pecho. Se paró en contra, estás haciendo mal, Pedro, estás haciendo mal, ¿sí? La palabra resistir significa oponerse, ¿sí? Se opuso, le dijo, Pedro, esto no es así. Mire el nivel espiritual que tenía que tener Pedro. Y nosotros no vemos que hubo una enemistad entre Pedro y Pablo, porque eran gente madura, habían madurado, ¿sí? Pero Pablo ve un error en Pedro y se va a plantar. La palabra resistir significa contradecir. Yo tuve que pararme delante de Pedro y contradecir lo que estaba haciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, hay otra traducción de este texto que dice, le eché en cara su comportamiento. Qué fuerte, ¿no? Así que ministros que me están escuchando, líderes ya reconocidos, ministros reconocidos o reconocidos a futuro, ustedes deben saber esto, de que cuando hay que confrontar, cuando hay que hablar, ¿sí? Cuando hay que marcar un error, ¿sí? Con mucho amor, con mucho respeto, pero el diseño de Dios es este, le eché en cara su comportamiento. O sea, no, el apóstol me sacó en cara, el pastor me sacó en cara. Perfecto, si te equivocaste, si nos equivocamos, nos tiene que sacar en cara, porque eso es lo que Dios quiere. Hay otra traducción que dice, me opuse a él abiertamente. Acá hay un tema, ¿por qué? Porque la actitud de Pedro había trascendido lo privado. Así que esto es lo que usted tiene que entender, que cuando la acción de alguien trasciende lo privado, entonces la oposición, la corrección ya se tiene que hacer abiertamente, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Hay otra traducción de este pedacito, de este texto, que dice, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Hermanos, yo quiero decirles que lamentablemente muchas veces he tenido la triste experiencia de encontrarme, ¿sí? con ministros, ¿cómo podemos? Azuquitas, ¿sí? Porque con todo respeto se lo digo. Con todo respeto, porque cuando se les corrige de algo, se derriten, ¿sí? Se derriten. Y no tiene que ser así, porque la corrección, la disciplina, siempre es para ayudar a la persona. ¿Comprende? Entonces, Pablo se dio cuenta de las consecuencias que podrían derivarse de la conducta de Pedro y dijo, le tengo que hacer frente. Porque la conducta de Pedro va a traer consecuencias a toda la congregación. Entonces, un ministro no puede pretender que si su actitud va a traer consecuencias a la congregación, el padre espiritual lo tiene que frenar. Lo que tiene que hacer es ir y hablarle cara a cara. Mire, la palabra dice de que la acción de Pedro era condenable. Dijo, porque su acción era digna de condenar. Y la palabra condenar significa imponer una pena o castigo a alguien que ha sido declarado culpable de un delito. O sea, lo que está diciendo Pablo es, yo tengo que imponer un castigo, una pena a Pedro. Estamos hablando de Pedro, hermano, no estamos hablando de cualquiera, ¿sí? Pero estos eran los códigos que manejaban los discípulos entre ellos, ¿sí? Entonces, la palabra condenar significa reprobar o censurar una conducta o acción que se considera incorrecta o injusta. Entonces, estaba siendo reprobado Pedro en una acción. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, esto es importante que usted lo tenga en cuenta. El hecho de que la conducta esté en contradicción con lo que se enseña no condena su doctrina, pero sí le condena a él. O sea, yo puedo enseñar una cosa, yo puedo enseñar que el Señor murió por los gentiles, que el Señor murió por los judíos y que ya de que ahora somos todos iguales delante del Señor, pero luego querer imponer algunas cosas, digamos, de la ley a los gentiles. Lo que estaba haciendo Pedro era que lo que él predicaba no lo vivía. Entonces, ese es el problema. Reitero, el hecho de que la conducta esté en contradicción con lo que se enseña no condena la doctrina. La doctrina estaba bien,
pero sí le condena a él porque sus palabras y sus obras no estaban de acuerdo. Entonces, una de las cosas que tienen que entender el líder, el ministro, ¿sí?, es que eso nosotros tenemos que trabajar mucho en nosotros, y todos podemos fallar, pero de esa manera es cuando un padre espiritual ve que estamos fallando, él tiene el derecho y la obligación de venir cara a cara y decirnos: no, hermano, estás haciendo mal, estás como líder de alabanza, estás como líder de los niños, de los jóvenes, eres un diácono, un evangelista, un anciano, no sé, lo que sea que tú eres, ¿sí? Pero lo que tienes que hacer, esto está mal, y entonces yo te tengo que confrontar, ¿sí? Te tengo que confrontar. Ese es el punto. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos que esto significa la palabra condenar. Cuando lo que se enseña está bien, pero lo que se hace es otra cosa. Hermanos, ¿crees que por ser un ministro ya no puede ser confrontado? Esta es una pregunta, ¿no? Eso es lo que les pasa a muchos. ¿Crees que por ser un ministro ya no puede ser confrontado? En la palabra de Dios vemos otra cosa. Un ministro no debe creer que es perfecto en su carácter. Vuelvo a repetir. Un ministro no debe creer que es perfecto en su carácter, hermanos. ¿Sí? Reitero, un ministro no debe creer que es perfecto en su carácter. Hermanos, un ministro es perfecto solo por ser ministro, es declarado perfecto. A ver, usted me dice, ¿cómo es eso, apóstol? Sí, porque el Señor le dijo al joven rico: ve y vende todo lo que tienes, dáselo si quieres ser perfecto, y ven y sígueme. Seguir al Señor, aceptando un llamado, un ministerio, es escalar el máximo nivel de perfección para los ojos del Señor. Pero estamos hablando con respecto a la decisión, ¿sí? El Señor también dice que por una sola obra, dice Hebreos, en la cruz Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, su sangre nos hace perfectos ante los ojos del Señor, pero nuestro carácter no es perfecto. Hermanos, cuando Saúl fue ungido como rey, dice que fue mudado a otro hombre, llegó a una perfección en lo que tiene que ver con lo espiritual, pero su carácter no fue cambiado y está a la vista, luego falló. Entonces, un ministro, ¿sí? Un líder, no puede creerse perfecto. Estamos hablando en una actitud de orgullo, solo porque se me reconoció de apóstol, solo porque se me reconoció de pastor, de evangelista, de maestro, de anciano. Yo no me transformo en perfecto. No soy el Papa, hermanos, y ni mucho menos. Si usted se ríe, pues ¿cómo que el Papa, apóstol? No, mire, el Papa es una persona común, es un sacerdote, es un obispo, es un cardenal, como cualquiera. Ahora, el día que salió el humo blanco, que todo el mundo lo votó ahí, esos cardenales que lo votaron, en un porcentaje, en un momento se transforma en vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo en la tierra, porque lo votaron. No, hermano, acá no hay papa, nosotros no somos romanos, nosotros somos cristianos. ¿Me está entendiendo? O sea, no nos transformamos, no porque alguien nos reconoció con un ministerio, nosotros ya somos perfectos. No es así. Todos nosotros tenemos que entender que somos corregibles. Escuche bien y escriba esto. Todos somos corregibles, y el día que dejemos de ser corregibles tenemos un problema que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ir a Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El asunto es que el pecado de ese hermano fue contra ti. Entonces, el asunto se arregla en soledad, se arregla entre ustedes dos, porque fue en soledad, pecó contra ti. Otra cosa es cuando el pecado, el error, se hace público. Esto es un punto donde muchos se equivocan. Y yo no estoy haciendo, hermanos, apología a esconder el pecado ni buscar de pecar en secreto. No estoy diciendo eso. Solamente para que usted entienda, cuando lamentablemente el pecado trasciende lo privado, la cosa cambia, hermano. La cosa cambia. La disciplina es diferente. Entonces,
A ver, no es lo mismo que yo tenga un pensamiento de cometer un error, un pecado, que vaya y lo cometa, porque ya salió afuera, ya dio a luz, como dice Santiago, cuando alguno es seducido, es atraído, lo concibe, ¿sí? Y luego da a luz el pecado y por el pecado de la muerte. Esos son los pasos del error. Ahora dice, si te oyere, Mateo 18:15 estoy hablando, has ganado a tu hermano. Se arregló la cosa entre ustedes, ha sido confrontado el hermano. El hermano cometió un pecado, ¿sí? Entonces ha sido confrontado, que esto puede hacer un pastor, llamarle a un hermano, mira hermano, yo me enteré, y esto es otra de las cosas, que hay gente que cuando vienen y le cuentan al pastor un error que lo vieron haciendo, se enojan, en la iglesia son todos chismosos, nunca le van a venir a contar algo bueno que yo hago, que yo hice, siempre le van y le cuentan las cosas malas que yo hago, ¿por qué no se fijan en lo que ellos hacen? Hermano, si lo hiciste, lo hiciste. Si lo hiciste, lo hiciste, no te enojes contra nadie. Pero vamos a ver por qué dentro de un ratito la gente hace esto, ¿sí? Vamos a ver por qué. Bueno, es porque no quiere aceptar su error y porque la disciplina tiene un proceso que ya lo vamos a hablar dentro de un ratito, que es importante que usted lo pueda tener bien en cuenta. Ahora, si se lo confronta y dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Hermanos, dentro de la disciplina está la confrontación. Cuando alguien es confrontado, ese es el momento en donde el Señor le está dando la oportunidad de arrepentirse, de confesar lo que hizo, porque quizás no se animaba, no podía confesar su error, pero cuando Dios sacó a la luz, de alguna manera, alguien le contó al pastor, póngase contento porque está siendo ayudado, porque Dios está dando un paso, está sacando la luz para que usted sea ayudado, para que seamos ayudados. No sé si me está entendiendo, pero el inmaduro que hace, lo primero que hace es ¿quién le contó? Y comienza a pensar, a ver quién le puede haber contado, ¿para qué? Para tomar represalia. Esa persona no está en absolutamente nada de lo que es la disciplina, porque si hay alguien que vino y contó algo que es verdad, ahora, si es mentira, Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos cuando hablan de vosotros mintiendo, ¿sí? Entonces, hermanos, tranquilo, si no es verdad, tú sí sea sí y tú no sea no, no trate de hacer nada, si no es verdad no haga nada, deje que Dios nos va a defender. Se lo digo por experiencia, he tenido muchas acusaciones falsas, muchas acusaciones graves de mí, pero yo seguí adelante dejando que Dios muestre la verdad. Entonces, hermanos, estamos aquí entonces en Mateo 18:15. ¿Puede ser confrontado como cualquier hermano o un ministro? Claro que sí, y acá nosotros estamos viendo cómo es confrontado. Ahora dice, mas si no te oyere, y este es un punto, no toda la gente que es confrontada, no todas las personas, ¿sí?, oyen. Mucha gente no quiere sacar a la luz, no quiere confesar, no quiere realmente decir si es verdad lo que yo hice. No toda la gente lo va a hacer, y esto es lo que la iglesia tiene que entender. Si alguien viene a mí y me dice, yo vi al hermano fulano de tal haciendo tal cosa, y el pastor confronta a ese hermano, y ese hermano dice, no es verdad, el pastor no tiene pruebas, o la persona que vino a decirle lo vi en tal lugar, no tiene prueba, dice no, yo solo lo vi, no tengo ninguna prueba, solo yo lo vi con mis ojos y nada más. Tiene que comprender al pastor, porque claro, usted dice yo lo vi y el pastor no hace nada, usted vio pero no tiene pruebas y se necesita pruebas, hay que entenderlo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si no tenemos pruebas, ¿qué hacemos? Bueno, ahí viene el otro punto, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ir desglosando despacito cómo se trata una disciplina. Pero cuando la persona niega algo y realmente fue así, pero quien lo acusa no tiene prueba, o quien va a sacar a la luz el pecado que realmente lo vio no tiene pruebas, el pastor no tiene pruebas, el pastor no puede tomar una disciplina, ¿sí?, así momentánea, porque voy a decirte algo y voy a tirar una bomba en esta tarde. No todas las disciplinas se hacen en el tiempo del hombre. Hay disciplinas que se hacen en el tiempo de Dios. Vamos de vuelta. Hay disciplinas que no se hacen en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Entonces, muchas veces hay que dejar que Dios tome la medida.
para que Él actúe. Y cuando la persona no confiesa, quiere decir que no se va a hacer la disciplina en el tiempo del hombre, o sea, cuando fue descubierto, porque no hay pruebas. Pero dejemos actuar a Dios. En ese momento hay que dejar actuar a Dios, porque Dios lo va a hacer en su tiempo. ¿Usted cree que Dios no sabía que la persona iba a negar? Claro que lo sabía, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que tener paciencia, porque no podemos condenar o juzgar, porque no nos olvidemos que hay que tener en cuenta quién falló, no al pastor, porque a veces se condena a quien tiene que tomar la medida, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado y tenemos que orar, la iglesia tiene que orar para que el padre espiritual, para que el pastor, el apóstol sea direccionado por el Señor, porque en cada disciplina, en cada confrontación por alguien que ha pecado, hermanos, se necesita la dirección del Señor, ¿sí? No es así nomás como la gente cree. Esto no es un club de fútbol, esto no es otra institución donde, bueno, acá tenemos escrito, esto es así, no. Hay que ver cada caso, ¿sí? Porque no es tan fácil como la gente piensa. Por eso la iglesia debe orar, debe clamar por el pastor cuando él tiene que tomar medidas. No es que tiene que estar mirando a ver dónde se equivoca para caerle encima, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos van a oír la reprensión, la confrontación. Entonces dice que debe tomar aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿sí? Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, no quiero irme mucho aquí, porque esto estamos hablando mayormente de los errores entre los hermanos, ¿sí? Pero así como los hermanos tienen que ser confrontados, reitero, ¿sí? Entonces, los ministros también tienen que ser confrontados. Si un hermano, un laico, un integrante del cuerpo debe ser confrontado, ¿cuánto más un ministro? Más todavía, porque es un ministro, tiene más responsabilidad todavía. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con la confrontación? La confrontación ataca el orgullo. Preste muchísima atención con esto. Por eso yo les he hablado varias veces sobre la madurez y sobre la humildad. La confrontación, ¿sí?, ataca el orgullo. Cuando alguien es confrontado, mirá, vos estuviste haciendo tal cosa, esto está mal delante de Dios, entonces ataca el orgullo de la persona. Entonces, ¿qué más? Hermano, la confrontación, porque para poder disciplinar hay que confrontar primero, pone a prueba la madurez espiritual y emocional de ese ministro, de ese líder. Y también así como de los laicos, pone a prueba la madurez inmediatamente. Ahora, usted me tiene que decir, ¿qué nivel de madurez está teniendo una persona que ya está cometiendo un error? ¿Cómo cree usted que está? Por eso le estoy diciendo que disciplinar, usted va a ver, hermanos, que la disciplina, hermanos, es un hilo muy finito que puede llevar a la persona a irse de la fe. ¿Sí? Porque es un quiebre, es una bisagra. ¿Vuelve o se va para siempre? Esto es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Por eso usted tiene que tener cuidado y usted tiene que orar muchísimo cuando el pastor tiene que tomar una medida. Y no salir a boca de jarro. Mira, no lo disciplinó, sí lo disciplinó, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Como una conversación, ¿viste? Si ganó River o Boca y el árbitro sacó una tarjeta amarilla. Esto es otra cosa, hermano. Esto es algo muy profundo. Esto tiene que ver con vidas, con almas que fueron limpiadas por la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y un padre espiritual, hermano, que tiene temor de Dios, antes de equivocarse, prefiere esperar y ponerlo todo en las manos del Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, un líder soberbio, un ministro soberbio, es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Porque cuando su orgullo sea atacado, cuando sea confrontado, la soberbia no lo va a dejar ser corregido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen muchos? Inmediatamente, hermanos, van a buscar aliados, los perros que le lamen la llaga como a Lázaro, aunque lo terminan matando. O sea, gente que le va a dar la razón cuando está equivocado. Y hoy abundan iglesias evangélicas a nuestro alrededor y pastores
que no les interesa cómo viene la persona con tal de tener uno más dentro de las bancas de su iglesia. Entonces, por eso, hermanos, hay gente que quiere una iglesia correcta, disciplinada, pero cuando se ejerce la disciplina, no tiene la madurez para poder entenderla y soportarla. Entonces, hermanos, un líder, un ministro soberbio no está apto para ser ministro. Desde ya le digo, y otro día vamos a hablar de la soberbia, porque aquí estamos tratando con el carácter de los ministros, ¿sí? Pero ya le aviso, la semana pasada hablamos sobre la madurez, y entonces entienda esto, hermanos, que un líder soberbio no es un líder maduro y no es apto, hermanos, para estar frente de un ministerio, ¿sí? Eso es importante que lo podamos entender. Beneficio de la confrontación. Fíjese que la confrontación, como le dije, es un hilo tan finito. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, libro de Santiago. En el capítulo 5 del libro de Santiago, 5:19, dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Mire, cuando alguien necesita ser disciplinado, está extraviado de la verdad. Es así. Está extraviado de la verdad. No sé si alguna vez usted fue a un lugar y se extravió, hermano. No es la peor cosa que extraviarse, ¿verdad? En una ciudad, donde sea. Estoy perdido, estoy extraviado. Iba a un lugar y me perdí. A veces ha pasado que buscamos un lugar, una dirección y nos perdemos. Sobre todo cuando es una ciudad grande, ¿sí? Está extraviado de la verdad. Entonces, eso es lo que pasa cuando alguien tiene que ser disciplinado. Está extraviado de la verdad. Entonces, hermanos, el primer beneficio de la disciplina, siempre la disciplina es un beneficio, sobre todo cuando está hecha por hombres que tienen temor de Dios, que cuidan a la congregación, ¿sí? No por un pastor soberbio que se goza en cortar cabezas. No, hermanos, estamos hablando de alguien que ama a la congregación, que está trabajando, y usted no es tan difícil saber qué clase de padre espiritual tiene usted. Si tiene un padre espiritual que anhela que usted crezca, que anhela que usted sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿sí? Que avance en su vida ministerial, que sirva a Dios, que tenga recompensa hacia el futuro. Y yo creo que usted está en una casa así. No está en una casa donde se trata de frenar a los ministerios por celo o por esas cosas de la carne. Yo creo que usted sabe dónde está, en qué clase de ministerio está. Entonces, hermanos, mire que dice la palabra, que cuando alguien está extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, esto es la disciplina. La disciplina es un beneficio para hacer volver al que está extraviado. Eso es la disciplina. Pero la gente no lo entiende, el inmaduro no entiende eso, hermanos. La gente que no entiende que la disciplina es buscar de hacer volver al extraviado, para eso es la disciplina, hermanos. No para ver a los hermanos sentados llorando y sufriendo y gozarme de que está sentado ahí sin poder participar. No, la disciplina es para hacer volver. Eso es lo que tiene en la cabeza todo padre espiritual maduro. ¿Cómo puedo hacer para que este hermano vuelva a la verdad? Está equivocado. Yo quiero que vuelva a la verdad. Tomaré una disciplina, pero yo voy a estar con él. Voy a pasar con él su proceso. Voy a pasar con él. Mire, a veces me ha tocado que he tomado la medida, la disciplina con alguien, y después le digo: hermano, hermana, quiero que me acompañes a tal obra, voy a ir a predicar la palabra, acompáñame. Y dice: ¿para qué me invitas si me disciplinó? Porque yo quiero estar con vos, porque yo te quiero ayudar, porque yo quiero restaurarte, yo te quiero hacer volver, yo no te quiero dejar solo. Hermanos, cuando alguien está en disciplina, ese es el momento en donde la persona tiene que acercarse a su padre espiritual, no enojarse con él. Entonces, hermanos, dice otra traducción, dice, y alguno le hace volver. Hay otra traducción que dice: y ustedes lo ayudan a recapacitar. La disciplina es para que la persona recapacite. O sea, recapacitar significa recuperar su capacidad de volver al camino del Señor. Mire, la disciplina, hacerle volver, tiene que ver con volver a Cristo, volver a la cruz, volver a la verdad, volver al camino, volver a la vida. ¿Por qué? Porque estaba extraviado, se iba al infierno, se iba a perder. Entonces, la disciplina es para que alguien pueda volver. Ahora, hermanos, ¿quién hizo volver al hijo pródigo? ¿Quién hizo volver al hijo pródigo cuando el hijo pródigo se fue?
¿Sí? Dice, y volviendo en sí. ¿Quién hizo volver al hijo pródigo? El Espíritu Santo. Dios lo hizo volver. Trató con él personalmente. Pero no siempre Dios lo va a hacer de esa manera. Hay ocasiones en donde Dios va a usar a una persona. Por eso dice, si alguno le hace volver o si ustedes le ayudan a recapacitar. Qué bueno es cuando al lado de un padre espiritual hay ministros maduros que cuando alguien está en disciplina se acercan para ayudarle a recapacitar sobre su error. No para ponerse al lado de ese ministro por parentesco, por bandería o por lo que sea, como le enseñó hoy temprano, y avalarle, decirle, no, ¿cómo te va a disciplinar así? ¿Cómo va a hacer esto? Qué injusto que es el pastor, el apóstol. Hermano, no es así. Se necesita gente que ayude a recapacitar a la persona que se equivocó. ¿Qué le vas a hacer recapacitar al pastor si él no cometió ningún error? Si el apóstol no hizo nada. O sea, estamos hablando de este punto. No quiere decir que sea perfecto el apóstol, el pastor. Estoy hablando de corregir al que está equivocado. Entonces, hermanos, mire, a veces lo puede hacer el Espíritu Santo, pero hay momentos en donde el Espíritu Santo ya no pudo trabajar porque la persona está tan extraviada que no oye la voz del Espíritu. Entonces puede usar una persona. Y hermanos, esto si alguno te hace volver, nosotros lo vemos en la palabra, allí en 2 de Samuel 12, 1 al 14. Hermanos, ¿quién hizo volver del error a David? ¿Fue el Espíritu Santo? Sí, por supuesto. Pero, ¿a través de quién? A través del profeta Natán. ¿Se acuerdan que David había pecado y continuaba en su error? El Espíritu Santo no podía trabajar en ese corazón. Entonces, cuando lo va a enviar al profeta Natán, el profeta Natán le dice, tú eres aquel hombre que David mismo juzgó, dijo, ese hombre es digno de muerte, que se quedó con la única mujer que tenía Urías. Sí, hablando de esa metáfora ahí que le dio el profeta Natán sobre la cordera. Entonces, hermanos, usted léalo en su casa, 2 de Samuel 12, 1 al 14. Entonces, el profeta lo confrontó, como hizo Pablo con Pedro, fue y confrontó al rey David. No era cualquiera. Entonces, un ministro tiene que ser confrontado. Mire esta pregunta. ¿Hace cuánto que tu pastor no te confronta? ¿Cuándo fue la última vez? Ten cuidado, porque si no lo hace es porque puede haber una puerta cerrada en tu corazón para él. Que si él te quiere confrontar, sabe que hay inmadurez y está cuidando de no decírtelo porque no ve humildad en ti. Qué bueno es que cuando un padre espiritual puede confrontar a la persona, porque es para ayudarlo, ¿sí? Y Natán salvó a David, hermano. Salvó que a David le pasara lo mismo que le pasó a Saúl. No sé si usted está entendiendo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, te puede salvar el ministerio, una disciplina. Una disciplina te puede salvar mantos, unciones, talentos, ministerio, lo que Dios te ha dado. Y una confrontación. Hermanos, hay momentos que esa confrontación te puede salvar la vida. Pero qué bueno es, hermanos, ser dócil, como decíamos, y dejarse confrontar. Amén. Bien, estoy chequeando el tiempo, no quiero abusarme como comencé de nuevo. Pero bueno, vamos a ir a un punto más y ya estamos cerrando, hermanos, por esta ocasión. Ahora, si no se corrige, escuche, 1 de Timoteo 5:19. 1 de Timoteo 5:19. ¿Qué pasa si no se corrige? 1 de Timoteo 5:19. Voy a decirles algo, porque lo he vivido hace 28, casi 29 años que estoy sirviendo al Señor, 24 años, hermanos, vamos a cumplir de ministerio. ¿Usted cree que todos los ministros con los que yo he tratado, los líderes, se corrigieron? No se corrigieron todos. Algunos prefirieron irse de la congregación y seguir su camino solo, ¿sí? Por no dejarse corregir. 1 de Timoteo 5:19, mire que dice:
Contra un anciano no emitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Acá estamos viendo de que una cosa es cuando se confronta a un pastor, a un ministro, y el pastor reconoce y dice, sí, es verdad, yo me equivoqué. Porque a veces un padre espiritual puede confrontar sin tener ningún testigo humano, solo por discernimiento. Mirá, hermanos, hay algo que no me cierra de tu vida. Hay algo que no está bien. ¿Qué te está pasando? Y la persona puede aprovechar ese momento para salir de esa trampa y poder decir, sí, pastor, sí, usted es mi padre espiritual, esto me está pasando, yo quiero confesarlo, ¿sí? Entonces, ahora, mire que dice, contra un anciano no emitas acusación si no es con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque esto sucede, hermanos, que muchas veces, porque a mí también me pasó, se nos acusa de cosas que no son verdad. Y como no es verdad, no hay ninguna prueba. ¿Me está entendiendo? Entonces, se necesita testigos. Por eso, cuando alguien viene y me dice a mí, yo vi a tal persona o yo sé de tal persona que está haciendo tal cosa, yo le pido las pruebas. Y si yo no tengo pruebas, la cosa no funciona tan fácil. Ya necesitamos la intervención del Señor. Entonces, pero claro que la intervención del Señor no es tan fácil ni blanda como la intervención del hombre, porque una cosa es que te corrija un hombre sujeto a pasiones igual que usted, a que te corrija Dios que es santo. Hay alguna gente, el que oculta su pecado, el que no reconoce su pecado y su error, cuando es confrontado, desecha al hombre y se pone solo cara a cara con Dios. Y ahí yo no le doy ninguna garantía de que las cosas sean fáciles. Entonces dice, contra un anciano no emitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ya se consiguieron los testigos, ya hay pruebas, y a los que consiste, verso 20, los que consisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Los que persisten en pecar. ¿Te estás dando cuenta que hay gente que es confrontada? ¿Te estás dando cuenta que hay gente que uno los enfrenta porque hay testigos de que está en pecado, pero persiste? Esta palabra es muy fuerte. Persisten en pecar, están ahí, están empecinados, ¿sí? O sea, continúan en el pecado. No toda la gente, no todos los ministros que son confrontados, hermanos, van a decidir corregirse. Entonces, si no se corrige, ¿qué sucede? La cosa es más difícil. El pastor, el apóstol, si es un ministro, tomó una medida, pasó un tiempo, se lo observó, como que algo no cierra, pero no hay prueba, no se sabe si abandonó el pecado o no. El pastor le llama, le dice, ministro, ¿vos estás bien? ¿Dejaste tu pecado? Sí, que estoy bien, dejé el pecado. Se lo restaura en la comunión y después uno se entera que continúa en el pecado. ¿Comprende? Entonces, alguien de su entorno dice, mirá, otra vez lo puso el apóstol, le permite que esté, y él, si esta persona sigue en pecado, ¿qué clase de iglesia en la que me congrego? Usted no puede pensar así, porque el que persiste en pecar está ocultando sus cosas, y eso va a tener una disciplina de Dios directamente. Entonces dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, esa reprensión, hermanos, delante de todos, la puede hacer el pastor, el apóstol, o lo va a hacer el Señor directamente, porque va a sacar a la luz, ¿sí?, todo lo que estuvo oculto. Se lo dijo a David, todo lo que vos hiciste en lo secreto, tus propios hijos lo van a hacer a la luz de todo. Tú fuiste y te acostaste con la mujer de Uría en el secreto. Bueno, todas tus concubinas, tus mujeres se van a acostar, y lo hicieron con Salomón, con Absalón, perdón, allí a la vista de todos. Y así fue como le pasó a David. Entonces, los que persisten en pecar, a los que continúan pecando, dice la palabra. Lo que quiero decirles es lo siguiente, hermanos. No garantiza que una persona que ha sido confrontada, que pasó una disciplina, va a dejar de hacerlo, no, porque solo Dios sabe lo oculto. Entonces, después de ser corregidos en privado, entonces, si no se informa a la iglesia, ellos pueden tergiversar la verdad de la disciplina. ¿Por qué esto sucede? Porque el pastor le está cuidando, está tratando de que no se haga un chusmerío en la iglesia,
y esa persona aprovecha para decir, me disciplinaron injustamente, o ahí habla a veces con los familiares inconversos, mirá lo que me hizo la iglesia, qué triste que es esto. Y mientras tanto, todo eso va sobre la espalda de quien está tomando la medida, la disciplina. Entonces, hermanos, a los que siguen pecando debes reprenderlos delante de todos. Esto es muy triste, hermanos, ¿sí? Cuando ya uno tiene que decirlo a toda la congregación. Entonces, debemos hacer una corrección pública, ya que un líder es influencia a la congregación. ¿Comprende? No es porque hay gente que me dice, alguien que hace en contra tuyo, vos ya tomás represalia delante de la congregación y lo sacás a la luz. No, cuando la persona en privado se la quiere corregir, uno trata de todas las maneras y persiste y sigue y sigue. ¿Qué dice la palabra? Delante de todos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la congregación. Y otra cosa que hay que hacer es retirarle su cargo de liderazgo. ¿Está entendiendo? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque está actuando en contra, digamos, de la disciplina y de la corrección. Hermanos, el tiempo yo sé que se me fue y no quiero abusarme. Vamos a ver la semana que viene, si me permite, y vamos a hablar del proceso de la disciplina. ¿Qué pasa cuando la persona es disciplinada? ¿Qué le pasa adentro? ¿Cómo actúa la persona? ¿Cómo todos actúan? Algunos lo pueden vencer, otros no lo pueden vencer. Pero vamos a llegar hasta acá en esta noche y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Hermanos, sabe que en una iglesia donde no hay disciplina, hermanos, no hay ningún orden. Hermanos, el Señor cuando le habla a las 7 iglesias, muchas veces le dice, tengo algo contra ti, que toleras esto, que toleras lo otro. Y el Señor le reclama al ángel de la iglesia, que es el pastor. Entonces, hermanos, es una tarea que muchas veces al pastor le trae tristeza. ¿Usted cree que a mí me gusta? ¿A usted le gusta cuando alguien viene y le dice, mirá, a uno de tus hijos estuvo haciendo tal y tal cosa mal? ¿Usted se pone contento? No. Y a un padre espiritual le duele mucho cuando sus hijos están haciendo cosas que no deben hacer, y luego encima tienen que tomar una disciplina por amor a esa persona, y que esa persona lo critique, lo difame, divida la iglesia, y cuántas cosas, hermanos, que suceden, que lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a orar entonces para que el Señor nos ayude. Amado Dios, una palabra fuerte, profunda, Señor. Como dije al comenzar, no puedes llegar muy alto si no cavas profundo, y la disciplina es cavar en lo profundo. Te pedimos tu gracia, tu misericordia y tu ayuda, Padre, para que realmente podamos estar en una casa, en un cuerpo donde haya disciplina, pero la disciplina que viene del cielo, no la de los hombres, la disciplina que sana, que restaura, Señor, no la que destruye, Padre. Por eso te pedimos tu ayuda y te pedimos, Señor, que aquellos que hoy están en disciplina, que hoy están lejos de ti, Señor, puedan volver. Y que si tienes que usar nuestras vidas, como tu palabra dice, si alguno lo hiciera volver, Señor, que podamos ser esa clase de personas, Señor, Dios mío, que podamos hacer volver a los que hoy están lejos de ti, que seamos maduros y que tengamos esa espiritualidad de ayudar a volver a los que están lejos, Padre, a la casa, al reino, al camino, a la vida, a la eternidad, a su ministerio, a sus unciones, a sus mantos, porque para eso tú nos llamaste, Señor. Demasiado el diablo para destruir, demasiado el diablo que es el acusador de los hermanos para tratar de tener una puerta para destruir a esa persona. Nosotros no estamos para eso. Tu palabra dice, el que está firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros cuando tratamos a alguien. Tenemos que ser misericordiosos, pero tampoco podemos dejar, Dios mío, de que se pierda la santidad dentro de la casa. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdame a mí primeramente, que me toca muchas veces tomar medidas sobre los ministros, Señor. Ayúdame y que ellos también puedan traer un tiempo de madurez y crecimiento a cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También en esta hora quiero bendecir a aquellos que siempre están sembrando para el discipulado, que valoran este trabajo que hacemos, Señor, cada miércoles. Y
siembran por esta palabra. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.